Boa tarde a todos. É um prazer estarmos hoje na aula que será realizada pelo professor José Briceño. O professor José Briceño, ele é especialista em relações internacionais, em teorias de integração regional, tem uma vasta experiência na América Latina, com diversos estudos ligados ao regionalismo. Ele é autor de um livro sobre teorias de integração regional e vem contribuindo com o programa de pós-graduação Santiago Dantas há alguns anos. Hoje ele fará a apresentação sobre o regionalismo centro-americano, que ainda é pouco estudado no âmbito da academia brasileira, então a contribuição dele será muito importante para o nosso curso de hoje. Então, quero mais uma vez agradecer o professor, mas antes de passar a palavra para ele, lembrar que o Observatório de Regionalismo, que está organizando esse curso, também realiza outras atividades. Toda semana temos publicação de textos, de análise de conjuntura, e no dia 27 de novembro, uma sexta-feira, teremos uma apresentação, teremos o lançamento do nosso dossiê desse ano, cujo tema é pandemia e regionalismo. Então, nós teremos a apresentação, né, desse nosso trabalho, que envolveu diversos pesquisadores do grupo, com o debate do professor Marcos Salles, da Unifesp, e do professor Bruno Teodoro, que também integra o grupo e recém chegou do Reino Unido e também estuda regionalismo. Então, estão todos convidados, depois a gente envia o convite com a sala, com o horário, mas já anotem na agenda, dia 27 de novembro. Professor José, fica também o convite para você participar do nosso evento. Obrigado. E quero mais uma vez agradecê-lo muito pela apresentação, pela sua participação de hoje, que com certeza será muito rica e muito importante aqui para o nosso curso. Obrigada, agora é com você. Bueno, buenas tardes, todavía buenos días acá en la Ciudad de México. Una vez más agradezco a Karina, a Reyane, por la muy gentil invitación, que como bien dice Reyane, ya son varios años, ¿no? El tiempo pasa de una forma sorprendente, ya son varios años de cercanía con Karina, con la UNESP y con la red. Me siento muy contento y muy satisfecho por ello. Así que agradezco mucho la invitación. Y estas son de estas cosas que se le ocurre a Karina y que yo no sé por qué yo acepto. Porque yo tengo muchísimos años que yo no trabajo integración centroamericana. Digamos, yo le comentaba a Karina la última vez que cuando yo comencé mi carrera académica por allá, por finales de los años 90, mis primeros temas de investigación fueron sobre integración en América Central y en el Caribe. Y de hecho, esos artículos ustedes los pueden conseguir todavía en la red, muchísimos disponibles en la red. Bueno, no fueron tantos, qué sé yo, serían 5 o algo así, no sé. Y luego, pues llegó Chávez a Venezuela y cuando Chávez llegó a Venezuela todo se trastocó porque América del Sur empieza a tener mucha más importancia, particularmente Mercosur. Las relaciones con Brasil son muy importantes. Y Centroamérica pasa como a un segundo plano, ¿no? Y entonces, pues uno un poco hace investigación según el contexto, ¿no? El contexto marca mucho nuestra investigación, más en ciencias sociales. Entonces yo empecé inclinándome a hacer investigación de UNASUR, de Mercosur, y justamente el resultado de esa investigación fue el acercamiento con Karina, con la UNESP, con la USP, con tantos amigos queridos que tengo en Brasil, en Argentina y en Uruguay. Entonces siempre he dicho que soy en ese sentido un venezolano un poco extraño, porque los venezolanos siempre dieron preferencia a mirar hacia la cuenca del Caribe. Yo cambié eso y me fui a Centroamérica. Entonces, esa es la primera observación que debo hacer. En este momento no tengo propiamente un proyecto de investigación sobre regionalismo en América Central, pero el haberme venido a vivir a México me ha puesto de nuevo en el panorama la particularidad de la integración de América Central. Eso es una cosa. Y de nuevo, la geografía y el contexto, ¿no? Yo siempre he dicho que las ciencias sociales son contextuales. Nuestro contexto marca mucho la forma como entendemos los hechos sociales e incluso qué hechos sociales consideramos relevantes. Porque a mí no me sorprende mucho que en Centroamérica
que en Brasil y Centroamérica no sea objeto de muchos proyectos de investigación en FAPESPI o en otras instituciones, pues está como muy lejos, está como muy alejado de los problemas de Brasil. Un poco, es como más importante ponerse a estudiar qué está pasando en el golpe con Perú, porque es un vecino, o en Venezuela, y obviamente Argentina o Brasil, que son siempre prioritarios. En cambio, acá en México, Centroamérica es muy importante. Históricamente hay relaciones culturales, pero además actualmente por el tema migratorio. El tema de la migración hace que lo que pasa en Centroamérica tenga efectos directos en México y en la relación de México con Estados Unidos. Y eso me ha llevado entonces a retomar el tema centroamericano. E incluso estoy seriamente pensando en presentar un proyecto el año próximo ya para tener una nueva línea de investigación, eso sin abandonar, por supuesto, por lo menos esa es la idea, el tiempo lo dirá, mis trabajos sobre integración sudamérica. Hecha esa aclaratoria, que creo que es importante decirla, yo lo que quiero es hacer una presentación general, y para eso voy a compartir mi pantalla, de lo que ha sido el proceso, la idea de integración en América Central, ¿no? Porque, ¿ya se alcanza a ver mi pantalla? Sí, la vemos. Ok, perfecto. Porque voy un poquito hacia atrás, porque la idea de integración en América Central no es una cosa nueva. La unidad regional es un tema que está vinculado a la historia centroamericana. Esto, primera diapositiva que estamos viendo aquí, que por supuesto no voy a analizar en detalle, porque pues nos tomaría los, creo que 30 o 40 minutos que tengo de exposición, simplemente lo muestro para ver lo diferente que ha sido el caso centroamericano si lo comparamos con el caso sudamericano. Quizás en el caso sudamericano pudiera tener algunas reminiscencias en intentos de reunificar lo que fue la Gran Colombia, pero fueron intentos muy esporádicos en el siglo XIX. Ni que hablar del cono sur del Río de la Plata, que fue más bien un espacio de conflicto geopolítico que un espacio de integración, que un espacio de unificación. Entonces vemos que todo el siglo XIX, desde el surgimiento de América Central como actor político independiente de España y de México, hasta incluso inicios del siglo XX, primera década del siglo XX, hay todo un movimiento de unidad regional. Eso se ha conocido como el unionismo centroamericano. Y el unionismo centroamericano ha tenido por lo menos 3 periodos. El periodo inicial, que ustedes observan es entre 1823 y 1839, que es cuando Centroamérica se separa de México. Primero son las Provincias Unidas de América Central, que en 1824 se convierten en la República Federal Centroamericana. Y ese es como el mito fundador centroamericano. Después de eso siempre han habido intentos de reconstruir la unidad perdida. Y por supuesto, en ese primer periodo, insisto, no voy a entrar en detalles porque si no se nos va todo el tiempo, la figura, digamos, central es Francisco Morazán, que es el héroe de la unidad, digamos, centroamericana. A pesar de que la federación se disuelve formalmente en 1839, incluso con el mismo Morazán a la cabeza, en la década del 80, del 40 del siglo XIX, se hacen otras iniciativas y otras propuestas, ¿no? Y ese segundo unionismo se le conoce como el unionismo de las convenciones o de los pactos, porque se reunían representantes de los países centroamericanos y firmaban pactos para restablecer la unidad centroamericana. Entonces hubo un pacto, una convención en Chinandega, que es en Nicaragua, luego una en San Vicente, en El Salvador, y así varias que incluso llegaron hasta finales del siglo XIX. Y la tercera etapa es la etapa que se conoce como del unionismo a través de la fuerza, ¿no? Que digamos, se asocia con 2 figuras. Una, el presidente de Guatemala, Justo Rufino Arias, que era militar, presidente y también militar, y que quiso reunificar a la fuerza, y se designó a sí mismo como comandante militar supremo de Centroamérica,
y quiso reunificar a la fuerza a los países, incluso al sur de México, a lo que es actualmente Chiapas, a través de una federación centroamericana. Y un segundo personaje es un nicaragüense, José Santos Zelaya, que es quien propone una república mayor centroamericana que luego se convirtió en unos Estados Unidos de Centroamérica. Al final terminó siendo una unión muy efímera entre Nicaragua y, si no me falla la memoria, Honduras. E incluso en 1920, ya bien más de 100 años, casi a 100 años de la independencia centroamericana, se vuelve a plantear el tema de un pacto federativo, de una federación centroamericana. Entonces, como ustedes ven, la idea de unidad en América Central no es una idea nueva, es una idea que tiene profundas raíces en el siglo XIX. Y eso es importante porque la historia cuenta, ¿no? Y esos vínculos tan importantes algo dejan en el subconsciente de las sociedades centroamericanas. Ahora, si entramos propiamente al siglo XX y si aceptamos la división que todos, ahora hay algunos que están criticando por allí las taxonomías y las divisiones en las ciencias sociales. Yo sigo pensando que el uso de taxonomías siguen siendo muy útiles, ¿no? Entonces, si aceptamos, digamos, los tipos ideales de periodos históricos del regionalismo en el siglo XX, aceptamos que entre la década del 60 y los años 80 fue el viejo regionalismo, que algunos llaman regionalismo cerrado. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, tengo un poco de reservas de que haya sido realmente un regionalismo tan cerrado. Luego el nuevo regionalismo, que otros llaman regionalismo abierto, y finalmente este último periodo antes del caos actual que tiene el regionalismo latinoamericano, que llamaron periodo poshegemónico. Si aceptamos esos tres criterios, los podemos utilizar como marco de referencia para brevemente analizar o evaluar las diferentes etapas del regionalismo en el siglo XX, que es quizás lo que nos interesa para esta exposición, hecha ya la referencia histórica del siglo XIX. Entonces, el viejo regionalismo, que es la etapa que comprende o que está comprendida entre los años 50, realmente, cuando se crea la oficina de la CEPAL en Centroamérica, y finales de los años 80, cuando termina la crisis política, que vamos a analizar un poco más tarde, y militar en Centroamérica, comprende dos grandes hitos. El primero, el retorno a la idea federal, a la idea federalista, pero no para crear una república federal centroamericana, sino para crear una institución que cree oportunidades, que cree mecanismos que lleven a esa unificación en el futuro. Es un poco distinto el argumento, ¿no? Antes, en 1842, había una dieta, una reunión, se firmaba un pacto para crear una nueva nación, un nuevo Estado, que se llamaba República Mayor Centroamericana, en Estados Unidos Centroamericanos, como quisieran los diferentes nombres que tuvo. Aquí, en cambio, se creó una institución que buscaba que en el largo plazo eso se lograra realizar. Y esa institución fue la ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos, creada en el año 1950. Ese es el primer hito en ese periodo del regionalismo cerrado. Y luego, la creación en 1960 del Mercado Común Centroamericano, que es un elemento nuevo en la estrategia de integración. Porque si volvemos a la diapositiva del siglo XIX, vemos que todo esto es política, es búsqueda de unificación política. Pero aquí no hay búsqueda de mercados comunes ni nada de eso. La economía estaba en un segundo plano. Es en la década del 60, en 1960, cuando se firma el Tratado de Managua, en Nicaragua, que crea el Mercado Común Centroamericano. Esos procesos, ya lo vamos a analizar un poquito más adelante, entran en crisis a finales de los 80, más finales de los 80 realmente, mediados de los 80 incluso, y lleva a un proceso de transformación, de revisión del proceso de integración centroamericano, un proceso que va en paralelo a lo que estaba sucediendo en la comunidad andina, en la CARICOM, en el Cono Sur, con la creación del Mercosur, etcétera, etcétera. Y entonces, la ODECA y el Mercado Común Centroamericano se fusionan, se unen en una nueva institución que es el Sistema de Integración Centroamericana, creado en el año 1991, si la memoria no me falla. Y por último, en la etapa más reciente, la etapa del llamado regionalismo poshegemónico, el regionalismo de los gobiernos de izquierda entre 2013 y 2015,
Hay un autor francés, un joven autor francés, porque estas son las contradicciones que tenemos nosotros en América Latina. No muchos latinoamericanos estamos estudiando fuera de Centroamérica, obviamente, al regionalismo centroamericano, pero en Europa sí hay gente que lo estudia. Hay un joven especialista francés, Kevin Partenay, que escribió un trabajo con uno ya no tan joven y muy destacado, Olivier Derren, en el que dicen que el regionalismo poshegemónico fue algo abortado durante en la región centroamericana, que el regionalismo poshegemónico fue un proceso muy sudamericano y que por eso no hay propiamente un regionalismo poshegemónico en América Central. Ya vamos a analizar todos esos aspectos. Rápidamente, para entonces ir avanzando. Y por favor, Karina, cuando esté cerca del tiempo me avisas, me interrumpes para cerrar, porque si no puedo estar acá hablando un montón de tiempo y esa no es la idea. Entonces, sobre el viejo regionalismo. El viejo regionalismo, como ya les dije es la fase de hegemonía de la CEPAL como centro intelectual en materia de desarrollo e integración en América Latina. Y esa fase se inicia propiamente en 1950 con la creación de la ODECA, pero cuando se crea la ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos, ese mismo año se crea una subsede de la CEPAL en la Ciudad de México. Ustedes saben, la CEPAL tiene su sede principal en Santiago de Chile. Y se encarga de esa sede a un economista mexicano durante muchos años, profesor del Colegio de México, el doctor Víctor Urquidi. Y entonces se inicia un proceso de revisión del proceso de integración en América Central para plantear la integración o la unificación centroamericana no solo en términos de reconstruir un país, una nación separada desde 1839 o desde 1842, sino para que la integración sea un mecanismo para que mejoren las condiciones económicas y las condiciones de vida de los ciudadanos de los países centroamericanos. Entonces, la integración se convierte en un mecanismo para alcanzar el desarrollo. Hay un vínculo entre integración y desarrollo muy en la línea del pensamiento de la CEPAL. No es obviamente el lugar para entrar a esa discusión, porque de nuevo se nos hace la exposición extremadamente larga, pero sabemos que para la CEPAL el objetivo de la integración, la vieja CEPAL, la CEPAL de Raúl Previs, la CEPAL de los años 50, era la creación de un gran mercado común latinoamericano en el cual se pudieran crear industrias regionales eficientes que generasen una transformación productiva de los países de América Latina y los sacaran de la periferia de la economía mundial y los convirtieran en países del centro, para simplificarlo. Entonces, para el planteamiento de la CEPAL, la integración es un mecanismo para el desarrollo, para promover el desarrollo económico, entendido el desarrollo económico como industrialización. Y eso fue lo que se quiso hacer con la LAC, con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Ahora bien, ¿qué fue lo que entendió desde el principio de la CEPAL? Que la región centroamericana es una región muy diferente a la región sudamericana. O sea, Bolivia, que durante muchos años fue el país más pobre de Sudamérica, ciertamente ya no es, tiene un tamaño mucho más grande que yo diría que unificaría 2 o 3 países centroamericanos el tamaño de Bolivia. Centroamérica es muy pequeña. El Salvador y Honduras son países muy pequeños. Además, países con un desarrollo industrial muy tardío. Entonces, incluir a esos países en la LAC no era ni política ni económicamente viable. Y entonces se separó a la experiencia latinoamericana. Por eso justamente a la experiencia centroamericana de la experiencia latinoamericana. Y por eso justamente es que se crea una oficina de la CEPAL en la Ciudad de México para tratar ese caso particular, ese caso diferenciado que es Centroamérica. Efectivamente, se inicia con la asesoría de la CEPAL, la firma de una serie de acuerdos bilaterales de libre comercio de Costa Rica con Nicaragua, de Nicaragua con El Salvador, de Honduras con Costa Rica, y así sucesivamente. Y eso empieza a generar una interdependencia regional creciente que lleva a la firma en 1958 de lo que se conoce como el Tratado Multilateral de Libre Comercio Centroamericano. ¿Okay? Ese es el Tratado Multilateral, que es el primer acuerdo de integración económica que reúne a los 5 países centroamericanos, porque ya les voy a explicar por qué más tarde Panamá no fue parte de esa historia.
Panamá se incorpora apenas recientemente. Ahora, en el tratado multilateral había un problema, por lo menos en términos de lo que era la ideología de la época. La ideología de la época, como ya lo señalé, era que la integración era un mecanismo para promover el desarrollo económico a través de la industrialización. Y en el tratado multilateral lo que había era simplemente promoción del intercambio comercial, libre comercio, eliminación de aranceles. Entonces, eso generó una reacción tanto en algunos gobiernos como en la sede de la CEPAL, que se planteó la necesidad de revisar el tratado multilateral e incluir ese elemento productivo, ese elemento de desarrollo en el acuerdo comercial. Y eso lleva a una nueva reunión de jefes de Estado, de ministros de Economía y de Relaciones Exteriores en Nicaragua, en Managua, en el año 1960, y se crea entonces el Mercado Común Centroamericano. Entonces, de nuevo, nosotros en nuestra mirada, y eso también existe un poco también en México, los sudamericanos y los mexicanos pensamos que la integración moderna en América Latina del siglo XX se inicia con la LAC. Y quizás deberíamos ser un poco prudentes con eso, porque si somos estrictamente apegados a la historia, se inicia en Centroamérica, con el Tratado Multilateral del año 58. Y el Tratado de Managua se firmó exactamente el mismo año que se firmó el Tratado de Montevideo de la LAC. De nuevo, ese es un aspecto histórico que de repente hay que rescatar. Por supuesto, en lo que eran los tiempos, ¿no? El Tratado de Managua buscaba crear una zona de libre comercio en un lapso, si no me fallo, de la memoria no me falla, de 10 años, efectivamente de 10 años, entre los 5 países, establecer una unión aduanera, establecer políticas en materia industrial comunes, y para eso se creó un régimen de industrias centroamericanas de integración, conocido como RICI, R-I-C-I, en el cual se planteaban crear industrias en cada país centroamericano, pero que tuvieran como su mercado único toda la región, todo el istmo centroamericano. También planteaba cooperación en materia monetaria. Ya se empezaban a ver algunos elementos de lo que luego se conocería como integración multidimensional, porque se irían a otros aspectos como cooperación en materia laboral, por ejemplo, participación del sector empresarial, etc. Ese era el objetivo, era muy en la línea de los procesos de integración de esos años. Así fue la LAC, una zona de libre comercio, no se planteó arancel externo común la LAC, pero sí se planteó los llamados acuerdos sectoriales de integración productiva, que es el equivalente al RICI en América Central. Y bueno, en el Pacto Andino, en el cual sí hubo una zona de libre comercio, posteriormente un arancel externo común que nunca se alcanzó, y el equivalente al RICI en el Pacto Andino eran los PSDI, los programas sectoriales de desarrollo industrial. Era muy en la línea del pensamiento de la época de los años 60, de los años 70, que la integración era un mecanismo para promover la industrialización. El comercio era importante, pero no era central, no era lo más importante. ¿Qué fue lo que sucedió con ese proceso? Fue un proceso exitoso, pero medianamente exitoso. Fue exitoso en lo comercial, pero no fue exitoso en lo productivo. Aquí tengo un gráfico que espero lo puedan ver claramente, donde se observa el intercambio comercial por bienios, es decir, cada 2 años, en la década de 60, y luego hasta el año 76. Es decir, vamos a hablar de los primeros 16 años de la integración centroamericana. Y si miramos la figura abajo, la última, MCCA, Mercado Común Centroamericano, se observa que el crecimiento del comercio, vamos a llamar intracentroamericano, fue sustantivo. Por eso, a veces tenemos que conocer la historia para no caer en este pesimismo antropológico sobre la integración latinoamericana, en el sentido que nunca se ha cumplido nada, que todo ha sido un fracaso, que no se ha alcanzado ninguna meta. Los datos en Centroamérica no señalan eso. Los datos en Centroamérica señalan que en 1960 la totalidad del comercio de los países del mercado común alcanzaban los 467 millones de dólares, de los cuales apenas 40 millones
millones eran centroamericanos. Era el año en que se estaban haciendo el mercado común centroamericano. En el año 60, en el bienio entre el año 63-65 se incrementa el comercio global, pasa de casi 470 a 679 mil millones de dólares, pero se incrementa, se duplica, si ustedes quieren, más que duplica el comercio intercentroamericano, que pasa de 40 millones de dólares a 104 millones de dólares. Y el crecimiento sigue, si ven en el gráfico, en el bienio 66-68, el comercio intracentroamericano pasa a 215 millones, a 275 en el año 71. Y si vemos, pasamos abajo a la década del 70, sigue, es un crecimiento casi constante, ¿no? Hay puntos de baja, hay puntos de retorno, pero hay un crecimiento casi constante. En el 72 crece a 304, retrocede a 300 en el 73, pero se incrementa a 500 en el 74. Entonces, retrocede a 519 en el 75, pero en el 76 se incrementa a 589 millones. Si comparamos el comercio en 1960, que era intracentroamericano, que eran 40 millones de dólares, a 16 años después, 589 millones de dólares, entonces es una demostración de que efectivamente se produjo un incremento importante, sustantivo en el comercio intrarregional. Ahora, es mucho más. Si ustedes ven, la línea es de crecimiento, la línea siempre va, la pendiente va hacia arriba en el gráfico hasta el año 76, 77, 78, incluso lo ven. Ya ahí empieza un poco a decaer, ya lo analizaremos más tarde debido a la crisis política. Entonces, evidentemente es un éxito en materia comercial, pero no lo fue en materia productiva, porque la idea de crear industrias a través del régimen de industrias centroamericanas de integración, el RISI, en el fondo fue un fracaso. Fue un fracaso porque el planteamiento de la CEPAL era que se adjudicaban industrias, que había una planificación industrial, y eso generó, por supuesto, reacciones en las transnacionales en primer lugar, porque las transnacionales quieren la integración para repartirse el mercado, no para que los estados les creen competencia, porque las industrias del RISI eran industrias públicas, eran, si no creadas, por lo menos fomentadas por el Estado, si no eran públicas, al menos eran promovidas por el Estado, y recibían subsidios y recibían apoyos, bajo el argumento clásico de teoría económica, de que eran industrias nacientes que habían que apoyar. Bueno, para ir pasando, porque si no me voy a quedar mucho tiempo acá, eso está en el... Professor José, se fosse possível, um aluno pediu para falar um pouquinho mais devagar. Também existe a questão de conexão, às vezes cada um tem uma conexão. Se puder falar um pouquinho mais devagar, mas pode continuar em espanhol, perfeito. Está muito interesante. Gracias. Entonces, pero la conexión está bien o hay problemas con la conexión? A conexão está bem. O que acontece é que aqui no Brasil, às vezes, a minha própria internet às vezes oscila, então às vezes isso também acaba influenciando, né? Diferente de estar presencial, mas sua internet está ótima. Ok, gracias. Entonces, bueno, ya entonces explicamos que fue un éxito en lo comercial, fue problemático en lo productivo, porque las empresas transnacionales de alguna manera sabotearon la asignación de industria como una industria de vidrios para Guatemala, una industria de llantas para El Salvador, y no fue posible asignarlas, ¿no? Una industria de fertilizantes, ¿cómo se llama?, de agroquímicos para Honduras, no fue posible asignarlas. Y entonces viene un hecho, sucede algo muy, hasta chistoso, hasta engrasado, como sería en Brasil en la historia centroamericana, que es la famosa guerra del fútbol, del año 1969, entre El Salvador y Honduras, que no fue una guerra por un partido de fútbol, como se suele señalar, ¿no? Había un problema de migración excesiva de salvadoreños a Honduras, habían tensiones diplomáticas antes de que se presentara el conflicto, habían roces diplomáticos, y bueno, aprovechando un partido de fútbol que genera tantas pasiones entre los latinoamericanos en las eliminatorias del Mundial de México 70, pues surgen
enfrentamientos entre salvadoreños y hondureños, y eso se utiliza como excusa para iniciar un conflicto que no tenía las razones en un partido de fútbol, sino en diferencias en cuestiones migratorias, políticas entre los países. La guerra del fútbol marcó el inicio de la crisis. Sin embargo, si volvemos al gráfico, la guerra del fútbol sucede en el año 1969, si ustedes lo están mirando el gráfico. El comercio siguió creciendo a pesar de la guerra del fútbol. Ahora, el impacto de la guerra del fútbol fue que demostró que la idea de política, ¿no? La propuesta política de crear una organización de estados centroamericanos que luego de 40 años se convertiría en un país, en una federación, en unos Estados Unidos de América Central, era ilusoria todavía. Había diferencias entre los países, pero al mismo tiempo demostró que la integración económica seguía avanzando, porque el cuadro evidencia que hubo un crecimiento del comercio. Luego viene la crisis de los años 80, la crisis política. América Central fue realmente uno de los últimos campos de la Guerra Fría. Eso hay que decirlo así. América Central y Malvinas fueron los escenarios últimos de América Latina en la Guerra Fría. Porque, bueno, de nuevo, la historia es muy larga y no tenemos tanto tiempo para analizarlo, pero surge un gobierno revolucionario de izquierda en el año 79 en Nicaragua. El Frente Sandinista para la Liberación Nacional derroca a Somoza, a la dinastía de Anastasio Somoza, y asume el poder en Nicaragua, y eso genera un intento de réplica en otros países de la región. Ya en Guatemala había un conflicto militar desde los años 60, que duró hasta los años 90. Pero el otro gran caso era El Salvador, donde se crea el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de inclinación marxista, cercano a Daniel Ortega, que era presidente de Nicaragua en 1979-80, bueno, realmente 1980-81, y lo dejó hoy, casi 40 años después. Y eso generó en Estados Unidos una reacción. ¿Quién era presidente en Estados Unidos? Era Ronald Reagan. Era el momento más álgido de la Guerra Fría. Reagan tuvo una posición claramente anticomunista desde el principio de su gobierno en el año 80-81. Y por supuesto Reagan no iba a permitir una nueva Nicaragua o una nueva Cuba. Esa era su narrativa, ese era su discurso en la década del 70, en la década del 80. Eso no era permisible. Entonces, hubo intervención, bloqueo a Nicaragua, le bloquearon las costas, apoyo al gobierno de Centroamérica, a la extrema derecha en Centroamérica. En fin, fueron años muy difíciles, muy duros para Centroamérica, pero que tuvo, y eso es otro tema para el análisis, que obviamente no vamos a hacer un poco hoy acá, consecuencias importantes para América Latina, porque los países latinoamericanos se negaron a aceptar la agresiva política exterior de Ronald Reagan, y 4 países, Colombia, Panamá, México y Venezuela, crearon el Grupo de Contadora en el año 82, en la isla de Contadora en Panamá. Ese Grupo de Contadora luego se sumaría Brasil, Perú, Argentina y Uruguay como grupo de apoyo, y ese fue el antecedente, el Grupo de Río, que sería el antecedente de la CELAC. O sea, que la crisis algo dejó, pero fueron años muy duros para Centroamérica. Ahora, si miramos el gráfico, de nuevo, vemos que a pesar de la crisis política, el comercio no cayó brutalmente. Claro que hubo una caída en el comercio. Se puede ver que la línea empieza a descender. Sin embargo, luego se estabiliza. Era muy interesante como caso de análisis, ¿no? Cómo a pesar de un conflicto militar, la caída del comercio, porque la crisis económica y los conflictos armados es cuando el comercio estaba en 3.423 millones de dólares. Ahí es cuando se inicia la crisis, el comercio estaba en ese monto. Cuando viene la solución de la crisis, que es como en el año 92, en los acuerdos de Esquipula, en Guatemala, el comercio estaba en 3.874 millones de dólares. Es decir, no creció mucho, creció, qué sé yo, unos 400 millones de dólares quizás, ¿eh? Pero creció en medio de una guerra civil, en medio de un conflicto civil. Eso se llama interdependencia económica.
entre los países centroamericanos. Y como ven, la curva luego crecería mucho más. Ahora, entonces, la crisis del viejo regionalismo no fue causada por las guerras civiles en Centroamérica. No. La crisis del viejo regionalismo, y ahí entra la nueva etapa para ir acelerando ya y tratar de avanzar lo más rápido que pueda. La crisis del viejo regionalismo en Centroamérica es porque hay un cambio ideológico en América Latina. Una transformación de la idea de integración en América Latina. Si volvemos atrás, la integración en los años 60, en la vieja CEPAL, era para promover el desarrollo económico, entendido desarrollo económico como industrialización. Esa es la idea, la integración es promover la industrialización. Cuando se produce el cambio ideológico, la integración ya no es para promover la industrialización. La integración ya no es para promover el desarrollo económico, la integración es para promover la inserción de los países latinoamericanos a la economía mundial y lograr el crecimiento económico, que los que son economistas saben, no es lo mismo integración, crecimiento económico que desarrollo económico. Y ahí es muy claro la influencia del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que es, y ustedes pueden todavía conseguir muchos documentos en la red, en la página del BID, el que promueve la idea de un nuevo regionalismo. Un nuevo regionalismo en América Latina. Un regionalismo, hay un documento de la CEPAL donde lo dicen claramente, un regionalismo que está al servicio de la reforma estructural. La reforma estructural era la reforma neoliberal. Era la reforma del consenso de Washington. Entonces, ahí la CEPAL deja de ser el único actor. En los años 60 la CEPAL, el BID no era un centro intelectual, el BID era un centro de financiamiento. Tuvo un gran presidente en los años 60, que fue Felipe Herrera, pero financiaba proyectos. Pero tratar de delimitar, de definir la naturaleza del regionalismo, eso no lo hizo el BID en los años 60, lo hizo la CEPAL. Acá, en cambio, el BID se toma el rol de definir lo que es el nuevo regionalismo. Entonces, es cuando la CEPAL, la llamada nueva CEPAL, la CEPAL, y eso también es un tema que da para la discusión, pero que no podemos abordarlo ahora, de lo que llaman la corriente neoestructuralista de la CEPAL. Insisto, es un tema que da para una discusión de otra clase, de otro curso. La vieja CEPAL de Prebisch, de Celso Furtado, es la CEPAL estructuralista. Y en los años 80 se empieza a formar dentro de la CEPAL una corriente que llaman neoestructuralismo, que empieza a conversar con el neoliberalismo o a aceptar propuestas que algunos llaman neoliberales. Esa nueva CEPAL también responde al regionalismo, pero no promoviendo un nuevo regionalismo, como hace el BID, sino promoviendo el regionalismo abierto. En cualquier caso, llamémoslo nuevo regionalismo o llamémoslo regionalismo abierto, la idea de desarrollo desaparece. Y la expresión de eso es la firma, en primer lugar, del protocolo de Tegucigalpa en Honduras en el año 91, en el que se reforma la ODECA y se crea el sistema de integración centroamericana. Y es un sistema. La idea del sistema, cuando uno hace análisis sistémico, es que dentro del sistema hay subsistemas. Entonces, fíjate que también, si volvemos acá, ya no se habla más de mercado común centroamericano. El mercado común centroamericano queda afuera y entonces se crea un sistema que comprende varios subsistemas. Es muy interesante porque le da también una originalidad que luego, por ejemplo, el Mercosur trataría de tomar cuando se empezó a hablar del Mercosur social, del Mercosur productivo, del Mercosur político, pero eso fue en la época de los gobiernos de izquierda, en los años 2000. Y esto estaba sucediendo en América Central en los años 90. Entonces, se crea un subsistema político que es el que se establece a partir de la firma de los acuerdos de Esquipula para garantizar la seguridad democrática en América Central y evitar conflictos armados. Se crea un subsistema económico que subsume el antiguo mercado común centroamericano. Y el Tratado de Managua, que se firmó en 1960, con el que se creó el mercado común centroamericano, es modificado en el año 93 por el Protocolo de Guatemala. Y en el Protocolo de Guatemala
se incluye la dimensión comercial de la integración. Luego hay un subsistema social, se firma en el año 95 un acuerdo de integración social, se crea un subsistema ambiental en el año 91 y un subsistema educativo y cultural que retoma un acuerdo de coordinación que se había firmado en el año 82. Entonces, por eso que se llama SICA, por eso que se llama Sistema de Integración Centroamericano, porque incluye lo político, lo económico, lo social, lo ambiental, que es importante en América Central y debiera ser muy importante en América del Sur también, por el Amazonas, y lo educativo-cultural. Y para eso se crea esta, si ustedes quieren, parafernalia institucional, que obviamente no da tiempo para analizarla, pero que incluye instituciones, digamos, que imitan los poderes legislativos, como la reunión de presidentes, los consejos de ministros, los comités ejecutivos, de orden judicial, como la Corte Centroamericana de Justicia, la CSJ, que ven ustedes a la derecha, o de orden legislativo, o semi-legislativo, o cuasi-legislativo, como el Parlamento Centroamericano. Y bueno, luego de la reunión de presidentes, que es la reunión, la institución principal, ustedes ven que hay instituciones para cada subsistema. Para el subsistema económico, para el social, para el político, para el cultural, para el ambiental. Que si la Secretaría de Integración Económica, que si la Secretaría de Temas de Transporte, el Banco Centroamericano de Integración, de Transporte Marítimo, en fin, y la Secretaría de Ministros de Seguridad Social, la Secretaría para Asuntos de la Mujer, en fin, y así en cada las relaciones exteriores, en el ámbito cultural, en el ámbito de cooperación o de prevención de desastres. Es una institucionalidad no supranacional, porque no es supranacional, pero bastante avanzada, ¿no? Vemos, si volvemos al gráfico, vemos que cuando se inicia con la firma del protocolo de Guatemala, que acá lo ven ustedes, el protocolo de Guatemala, el comercio estaba ya en 4.160 millones de dólares y la tendencia de allí es hacia arriba. Es decir, el regionalismo abierto realmente se aplicó en América Central. Cuando se firma el protocolo de Guatemala en el año 93, ya el comercio estaba por encima de los 5.000 millones y hubo un crecimiento sostenido hasta el año 98. ¿Qué sucede en el año 98? Un huracán, que fue muy famoso en esa época, el huracán Mitch, hizo desastres en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, menos en Costa Rica, menos en El Salvador, porque fue más de la costa atlántica, caribeña, pero tuvo impacto fundamental en la economía centroamericana. Entonces son 2 años en los que hay decrecimiento del comercio hasta que se inicia un nuevo giro en el comercio. Hasta el año 2008, sabemos qué sucedió en el año 2008. En el año 2008 fue la crisis financiera mundial. Evidentemente, sobre todo los países centroamericanos que están tan cerca de Estados Unidos y que tienen, como vamos a ver más adelante, un acuerdo comercial con Estados Unidos, fueron muy afectados. Pero luego, recuperado a partir de 2010, con altos y bajos, hoy el comercio centroamericano está en los 30.000, casi 31.000 millones de dólares. Cuando comenzaron, hace 50 años, el comercio estaba, o 55 años, bueno, 60 años de hecho, cuando comenzaron, el comercio estaba en 440 millones de dólares. Y ahora está en 30.000 millones de dólares. Entonces, no todo ha sido perdido en materia de integración, por lo menos comercial en Centroamérica. Por acá tengo otro gráfico, lo quise colocar en el PowerPoint, pero lamentablemente no fue posible. No sé si lo alcanzan a ver, donde se ve Sí, lo vemos. Ahí ustedes ven el cuadro de arriba, rosadito, ¿no? Los puntos rosaditos de arriba, miden el comercio extrarregional. Y los triangulares de color miden el comercio intra. Hoy en día, el comercio intracentroamericano, en el año 2016, eso no ha cambiado mucho, está en alrededor del 32%.
No es el 60% de la Unión Europea, no es el 60-70% del NAFTA, pero tampoco es el 14% del Mercosur. Tampoco es el 14% del Mercosur. Perdón, discúlpenme. Que nunca lo llaman a uno, sino cuando está uno dando una clase. Pido disculpas, ¿eh? Entonces, como les decía, el comercio intra es 32% en el año 2016. Yo creo que es una cifra para la reflexión. Es decir, que hay un intercambio comercial intracentroamericano realmente importante. Entonces, para cerrar, ¿y entonces qué pasó con el periodo poshegemónico? Ya casi estoy cerrando las ideas. Para muchos, como Carpartené y Olivier Daven, se trató, pido disculpas de nuevo, pero de nuevo el teléfono me están llamando y tuve que cancelar. Conocemos cosas en Zoom. Entonces, volvamos al tema, América Central. ¿Por qué no hubo, el argumento de Partené y de Olivier Daven es que no hubo un regionalismo posliberal en América Central, que fue un posliberalismo abortado? ¿Eso quiere decir que no hubo gobiernos de izquierda? Sí hubo gobiernos de izquierda. El Farabundo Martí toma el poder en Nicaragua con Mauricio Funes, creo que en el 2007-2008. Obviamente todavía está en el poder Daniel Ortega en Nicaragua, y ese pequeño, breve periodo de acercamiento de Manuel Zelaya al ALBA, a Chávez y a los gobiernos de izquierda. Es decir, de los 5 gobiernos de izquierda centroamericanos, solamente Costa Rica y Guatemala no estuvieron en manos de la izquierda. Pero ¿por qué no hubo entonces un regionalismo posliberal que planteaba que era una comunidad, un Consejo de Defensa sudamericano, centroamericano parecido al Consejo de Defensa sudamericano que planteó Lula? ¿Por qué no se crearon instituciones que buscaban cierta autonomía frente a Estados Unidos? En primer lugar, porque ciertamente hubo una ausencia de convergencia. No hubo convergencia entre los países. En América del Sur fue posible lograr una convergencia o llegar a lo que se conoce como un mínimo común denominador, que permitió, por ejemplo, que Uribe fuera parte del Consejo Sudamericano de Defensa, a pesar de que no le gustaba mucho la idea. Pero entonces Lula muy hábilmente y Toledo y Alan García lo convencen de que se crea el Consejo Sudamericano de Defensa, pero que América del Sur lo apoya en la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, que eran sus grandes banderas de batalla en Colombia. Esas convergencias no fue posible entre Costa Rica y Guatemala con los otros 3 países, porque son, por ejemplo, el caso de Costa Rica. Costa Rica es un poco como Uruguay en Centroamérica. Es un país extraño, un país con altos niveles de vida, estabilidad política, no tiene ejército desde el año 1948, tiene una muy buena relación histórica con Estados Unidos. ¿Para qué iba a entrar en conflicto aliándose con Daniel Ortega de Nicaragua, que sí tiene un discurso, digamos, anti-norteamericano? Yo creo que hubo esas diferencias fueron mucho más mayores en Centroamérica que en Sudamérica, y evitó la convergencia. Y en segundo lugar, porque los gobiernos fueron muy pragmáticos. Y como no hay tiempo, porque ya quiero cerrar, el caso del CAFTA es el más descriptivo de ello. El CAFTA es el Acuerdo de Libre Comercio Central American Free Trade Agreement, que firman los países de Centroamérica más República Dominicana con Estados Unidos. Es un caso de regionalismo abierto, neoliberal, como se dice en los espacios académicos de América Latina. Pero Nicaragua, la Nicaragua de Daniel Ortega, la Nicaragua antiimperialista de Daniel Ortega, la Nicaragua que era aliada de Chávez en el ALBA, también es parte del CAFTA. Yo soy antiimperialista para algunas cosas, pero para el libre comercio con Estados Unidos no lo soy. Un pragmatismo. Eso se aplica a Petrocaribe con Honduras. Honduras entró a Petrocaribe porque Zelaya quería petróleo barato. Y el último caso que evidencia
que América Central es un caso distinto, es su tratamiento de la COVID. Ya eso yo lo expliqué en una reunión previa que tuvimos, así que no voy a entrar en mayores detalles, pero si tenemos que hablar del único proceso de integración que ha dado una respuesta más o menos coordinada y eficiente a la COVID, es el SICA, que aprobó en marzo, el 15 de marzo, un plan de contingencia regional que incluye una erogación inicial de 8 millones de dólares, un fondo de emergencia, es decir, hay dinero, hay políticas públicas regionales. Y eso se expresó, como lo dije en la clase anterior, la reunión anterior que tuvimos, en un eje sobre salud, un eje sobre comercio, un eje sobre comunicación y cooperación internacional, sobre los cuales no quiero entrar en detalle, pero que evidencia un plan regional. Entonces, para cerrar, y con eso termino esta presentación. En primer lugar, la pregunta que muchos se pueden hacer, sin idealizar la integración centroamericana, tampoco estamos idealizando, tampoco estamos diciendo que eso es casi que igual que la Unión Europea, no, es un proceso que tiene muchos problemas, todavía no han alcanzado ser una unión aduanera, en fin, hay una serie de temas que por razones de tiempo no pude, digamos, explicitar, pero si vemos la integración centroamericana y la comparamos con el estado actual de la integración suramericana, evidentemente los sudamericanos debemos sentir un poco de vergüenza, ¿no? Porque hay mucha más estabilidad. ¿Qué explica eso? ¿Cuáles son los factores que pueden explicar? Esto que hago acá, que les presento acá, son planteamientos, son propuestas. No tengo, digamos, una argumentación ampliamente desarrollada. Son propuestas iniciales, resultados de esta convocatoria que me ha hecho Karina de retomar el tema centroamericano. Yo creo que explica este relativo éxito, primero que hay una tradición integracionista y unionista muy fuerte en América Central, y por eso inicié con una referencia al siglo XIX. Yo creo que aprendieron de conflictos previos. Europa aprendió de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. América Central aprendió de la crisis de los conflictos civiles de los 80. Felizmente en América del Sur no hemos tenido esos conflictos, pero quizás por ello la idea de la integración sigue siendo una cosa a veces tan secundaria para algunos países. En tercer lugar, como ya vimos, por el pragmatismo. No va a pegarse a discursos ideológicos inflexibles, porque ideología siempre va a haber en cualquier proceso de integración. Combinar esos discursos ideológicos con pragmatismo, como se ha hecho también en Europa, y finalmente porque la integración, y por eso existe un subsistema, la integración centroamericana es multidimensional. No es solo integración para promover el libre comercio, sino realmente para promover la unidad regional. Pues muchas gracias. Esa es mi presentación.